Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. El sol salía en el cementerio e iluminaba la pequeña casa de adobe. Los rayos del sol golpearon la vieja y raída ventana, y tocaron suavemente su mejilla. El hombre de 40 años suspiró profundamente, movió los labios y abrió sus descoloridos ojos azules. Aún no era viejo, pero su enorme barba gris le hacía parecer un anciano de verdad. Todo el mundo le llamaba Bernardo, Bernardo, y a él no le importaba, pero le parecía un nombre extraño. Habían pasado casi 3 años desde el día en que Bernardo comenzó su nueva vida. Se despertó con la cabeza destrozada, cubierto de sangre, en la guarida de los vagabundos locales. Bernardo recordaba que alguien se inclinaba sobre él y le decía: «Te dije que aún estaba vivo. Y casi lo entierras. Lo logrará, si Dios quiere». Era uno de los vagos más amables, Gustavo Correa. Era creyente, se mantenía al margen de las peleas e intentaba razonar con todo el mundo. Otros acudían a él, como un sabio oriental, para pedirle a Gustavo que decidiera una discusión, que ayudara a resolver un conflicto u otro. En su ciudad, los sin techo crearon toda una comunidad de 7 personas. Había otros, pero no vivían con los demás, solo venían a hablar, a pedir ayuda o a saldar deudas. Los juegos de cartas, la bebida y las peleas eran sus principales actividades. Todos eran hombres de unos 50 años, cada uno con su propia historia trágica a sus espaldas. Bernardo los escuchó mientras lo cuidaban y comprendió una cosa: cada uno de ellos tenía ahora la oportunidad de vivir de otra manera, pero no quería hacerlo por una razón u otra. Algunos estaban en la calle por desesperación, otros por principios, por orgullo, para fastidiar a alguien. A Bernardo le parecía que llevaba mucho tiempo sin hogar. Lo encontraron con ropa cara pero muy sucia y maloliente. Todos supusieron que Bernardo las había encontrado en un cubo de basura, o que las había robado de algún sitio, por lo que, de hecho, había recibido el golpe en la cabeza que le había hecho perder completamente la memoria. Durante los primeros días, Bernardo tuvo malos recuerdos, vómitos, náuseas, fiebre, sudoración y miedo. Con el tiempo, su estado mejoró, pero el miedo no le abandonó, seguía teniendo miedo de su propia sombra. Gustavo Correa decidió que se trataba de un síndrome postraumático, un fenómeno perfectamente normal para los que sobrevivían a un ataque. Bernardo se quedó sin hogar, mendigando, trabajando a tiempo parcial en lo que aparecía. Un día, mientras exploraba la ciudad, vagó hasta las afueras y vio el mismo lugar, una loma desde la que toda la ciudad era tan llana como la palma de su mano. A los lugareños no les gustaba el lugar. Era muy empinado y había que vagar por la espesura para llegar. No había acceso en coche, y era una caminata larga y difícil. Los caminos que subían por la colina eran muy difíciles. Cuando Bernardo subió por primera vez, se quedó boquiabierto. Podía ver todos y cada uno de los edificios de su pequeña ciudad. Las fábricas, el sector privado con sus casas astronómicamente caras, y el barrio pobre donde vivían los ancianos, todo estaba allí. Bernardo también vio el nuevo cementerio del que se hablaba mucho en la comunidad. Estaba deseando ir allí. Se decía que allí enterraban a alguien todo el tiempo, y la gente rica solía buscar a alguien que cuidara de la tumba de sus seres queridos por un módico precio. Por supuesto, la mayoría de los encargos iban a parar a los trabajadores y guardias del cementerio, pero a uno de los vagabundos del lugar le confiaron el cuidado de la tumba de un influyente exprofesor. Y recibía tal suma que le alcanzaba para vestirse, comprar zapatos y cortarse el pelo. Los ricos no reparaban en gastos cuando se trataba de quienes les importaban. Otros también decían que iban a ese lugar para ver si podían conseguir algo. Todos buscaban dinero fácil, todos eran unos vagos, dispuestos a vivir en la calle con tal de no tener que trabajar. Bernardo decidió ir allí, al cementerio, y pedir ser ayudante. No le asustaba el trabajo, pero poca gente quería involucrarse con alguien como él. Sin registros, sin identificación, sin memoria.
Vio dónde estaba el cementerio y caminó hasta allí durante horas. Cuando vio el nuevo edificio de ladrillo frente a él, llamó tímidamente a la ventana. Un hombre muy gordo de unos 30 años se asomó. «¿Qué quiere, padre?», preguntó amablemente. «Estoy buscando trabajo. ¿Hay algo que puedas hacer por mí? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Cavar tumbas, cuidar. Sería bueno para ti y bueno para mí». El gordo se lo pensó un momento. «¿Seguro que vives cerca, no?» «No vivo en ningún sitio, no tengo casa». Me desperté en un instante con la cabeza destrozada. Los vagabundos me curaron. Fui a la policía, pero no me tomaron la denuncia, me dieron la espalda. Solo tomaron una foto y prometieron investigarlo. Fui a verlos y me dijeron que no había nadie desaparecido que se pareciera a mí. Sí, ¿verdad? Entonces estaba muy hinchado, después de la lesión, con un moratón por toda la cara. El gordo frunció el ceño. «Aquí no hay trabajo, nuestros jefes son estrictos. Abrieron un cementerio privado, lo anunciaron, invirtieron mucho dinero, hay caminos, estatuas, todo es como en las películas. Aquí no se puede conseguir trabajo. Pero puedes ir al viejo cementerio. Todavía entierran allí a la gente que no puede permitirse comprar una tumba aquí. Está un poco más arriba, al otro lado de las colinas. Ve allí, hay una caseta de vigilancia vacía en la que puedes vivir. Se calienta con leña y la estufa funciona, si no la han sacado todavía». Bernardo agradeció al gordo su consejo y se alejó en dirección al viejo cementerio. De nuevo tuvo que subir la colina desde donde había bajado. Tenía hambre, sed y las piernas agarrotadas. Bernardo se alegró ante la perspectiva de vivir en otro lugar. La guarida con los demás vagabundos le resultaba insoportable. A menudo se metía en peleas, intentaba separar a los problemáticos y también recibía sus golpes. Al llegar a la colina, miró un poco a la izquierda y descubrió que, donde se ponía el sol, se veía una pequeña cabaña. Detrás se veía el cementerio. El lugar era precioso, tranquilo, hermoso, colinas ondulantes, puestas de sol y amaneceres. Cuando Bernardo se acercó, vio que el cementerio estaba completamente cubierto de hierba, solo se veían las cimas de las cruces. Se acercó y se quedó boquiabierto. Una anciana se dirigía hacia él a través de la hierba alta. La hierba era espesa y ella caminaba con paso firme, empujando con las manos a través de la espesura. Parecía una de las que habían sido enterradas no hacía mucho. Bernardo, al menos, así lo creía. Empezó a recitar una oración. Gustavo le había enseñado. «¿Y tú, hijo, quién serás? ¿También has venido a visitar a alguien? Solo que aquí está desierto, nadie corta ni la hierba». Dijo la anciana, cerrando tras de sí la alta verja del cementerio. Bernardo se dio cuenta de que no había nada que temer, solo era una anciana, una mujer del pueblo, que al parecer venía a visitar a un pariente fallecido. Suspiró. «Me gustaría cuidar del cementerio». «No tengo casa», le contestó Bernardo. «Así que te digo, el cementerio está abandonado, no habrá nadie que te pague». «No necesito que me paguen, solo quiero un techo sobre mi cabeza y eso es todo lo que necesito». Juntos, entraron en una vieja casita abandonada junto al cementerio. El interior estaba sucio y pisoteado. La casita era bastante pequeña. Había un lavabo en un rincón y un retrete detrás de una cortina. «Oh, todas las comodidades. Ni siquiera yo tengo eso», se rió la anciana. Bernardo le sonrió tímidamente. «¿Puedo quedarme aquí, no?», preguntó. «Claro que sí. El verano pasado unos adolescentes estuvieron bebiendo aquí. Y yo tengo una cabaña cerca, y vengo aquí a menudo, casi todos los días, así que les eché con acento agudo, los maldije y les insulté. Al final, se fueron, y la cabaña ha estado vacía desde entonces. Acomodate y mañana te traeré pasteles». Al cabo de un mes de viviendo en el lugar, Bernardo encontró un trabajo a tiempo parcial. Los lugareños, después de todo,
empezaron a venir. Le pagaban por cuidar las tumbas. La paga era escasa, pero no rechazaba a nadie. La anciana que conoció en el cementerio venía todos los días. Se llamaba Emilia Martínez. Especialmente para ella, Bernardo había abierto un camino en el centro del cementerio. Ella le contó su historia. Emilia Martínez era profesora de historia jubilada. Tenía un marido y una hija. Vivía como todo el mundo. Pero, en un año, todo cambió. Fue como si alguien la hubiera maldecido. El marido cogió una neumonía, fue al hospital y murió en pocas horas. Sucedió tan rápido que ella quedó en estado de shock. Emilia Martínez llamó a su hija y le dio la noticia. Acababa de sacarse el carné de conducir. Su novio le había regalado un coche. Hacía poco que había descubierto que estaba embarazada y que se iba a casar. Tantas buenas noticias, sus padres estaban muy contentos. El marido de Emilia esperaba el nacimiento de su nieto más que nadie. Había conseguido llevarse bien con el prometido de su hija y, de repente, tanta pena. María, la hija de Emilia, se puso al volante y fue al entierro de su padre. Su prometido la acompañaba, iba en el asiento del copiloto. Emilia Martínez la llamó y le pidió que tuviera cuidado al volante y, mejor aún, que pusiera a su prometido a manejar. María también estaba en estado de shock y era peligroso conducir en ese estado. Sin embargo, la chica no hizo caso. El coche derrapó en la carretera, se salió al carril contrario y fue arrollado por un camión cargado de escombros. Todos murieron en el acto. En un solo día, Emilia Martínez perdió a su marido de 32 años, a su hija, a su yerno y a su nieto, que nunca llegó a nacer. Llevaba mucho tiempo guardando dinero, quería hacer un elegante regalo de boda a su hija, pero el resultado fue otro. Compró 3 ataúdes y los enterró a todos aquí, en este cementerio. De eso hace ya 11 años, pero hasta hoy visita el lugar de descanso de sus familiares casi todos los días. El prometido de Eugenia era huérfano y no habría habido nadie para enterrarlo si Emilia se hubiera negado. Pero aceptó esta responsabilidad y enterró a su hija con su prometido. Bernardo sentía lástima por la anciana y a menudo acudía a él, solo para hablar, porque no tenía a nadie más con quien hacerlo. Le hablaba de su vida, de su juventud, de cómo conoció a su marido. María era una niña que había sufrido mucho, una niña desgraciada. En su juventud, su marido había salido con otra, ella le había esperado desde el ejército. Iba a haber boda. Pero, conoció a Emilia, que acababa de mudarse al pueblo. Era muy joven, había venido para hacer unas prácticas en la escuela. Fran la vio y supo que estaba perdidamente enamorado. Fue amor a primera vista. Emilia dijo que la otra chica, la que le había esperado fielmente, era hija de un gitano. Culpó a su familia de todo, porque cuando Fran rompió con ella y le propuso matrimonio a Emilia, la gitana acudió a su puerta y la maldijo. Gritó que Fran debía casarse con su Rosa, que su hija incluso intentó quitarse la vida. Le quería tanto. Pero él se negó, no podía mandar en el corazón. La gitana fue expulsada y no volvió a aparecer por su puerta. Pero el matrimonio fue difícil. Los padres de Fran y Emilia se fueron uno tras otro, cada año una nueva cruz en el cementerio. Estuvieron 10 años sin tener hijos, y también culpaban a la gitana con sus maldiciones. Rosa, por cierto, murió pronto, muy joven. Los gitanos no creyeron necesario llamar a un médico, la trataron con sus propios métodos, y la niña tuvo apendicitis aguda. Cuando la madre llamó al médico, ya era demasiado tarde, la niña se estaba muriendo de camino al hospital. Sus padres estaban desconsolados. Decían que Rosa había muerto con el nombre de Fran en los labios, le quería mucho. Después de aquello, su numerosa familia se mudó. No eran nómadas, alquilaban una casa, tenían ganado. Por alguna razón ya no podían quedarse en estos lugares. Todo aquí debía recordarles su pérdida. Rosa era la mayor de 5 hermanas de la familia gitana.
Sus padres, una tía y un tío también vivían con ellos. Emilia Martínez creía que la maldición de aquella gitana había hecho su trabajo, aunque fuera muchos años después. Toda su vida había rezado por el alma de Rosa, poniendo una vela en la iglesia por el descanso de su alma. Cuando se enteró de que estaba embarazada, pensó que Rosa por fin la había perdonado. Nació María y siguieron con sus vidas normalmente. Todo parecía haber quedado atrás, pero en un instante, de la gran y unida familia solo quedaba Emilia. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Emilia Martínez llamaba a menudo a Bernardo a su casa. Se sentía sola y necesitaba ayuda con las tareas domésticas. Además, quería cuidar de alguien y apoyarle. La vejez no es divertida, quién sabe puede pasar. Pero Bernardo se negó. Fue a su casa varias veces, a arreglar el grifo de la bomba de agua, a arreglar la puerta. No pidió nada por su ayuda, pero Emilia Martínez se aseguró de darle una bolsa de comida y algo más de comer para llevar. Bernardo lo cogió porque lo necesitaba, pero seguía avergonzado. Se sentía aún más avergonzado de vivir en una casa ajena, siendo sustentado por una anciana abuela, así que rechazaba su ofrecimiento cada vez que se lo ofrecía. No recordaba cuál había sido su educación, pero estaba claro que no se le permitía ser un aprovechado. Bernardo pasó el invierno en el viejo cementerio. Se calentaba con leña y limpiaba la nieve. Los lugareños, al enterarse de él, empezaron a darle las gracias, trayéndole cosas que le hacían falta, zapatos, algo de comida. Vivió allí todo el invierno. Era primavera, principios de abril. Los vientos soplaban sin cesar, estaba húmedo y mojado. El hielo caía de las colinas, dejando al descubierto sus cimas, y en ellas ya se veía la hierba joven y verde. En las tierras bajas, la nieve estaba suelta, pero había mucha. Bernardo salió de la cabaña para despejar el camino. Emilia Martínez tenía que venir hoy, como siempre. La estaba esperando para darle un capricho. Una anciana había traído pan de jengibre y dulces al cementerio. Bernardo no los cogió inmediatamente, pero cuando la gente se marchó, cogió los dulces y se los comió. Le gustaban mucho los dulces. A lo lejos se oyó el ruido de un motor. Bernardo vio acercarse un cortejo fúnebre formado por solo dos coches, el que transportaba el féretro y otro potente coche negro. Ambos vehículos se detuvieron y un grupo de personas, todos vestidos de negro, se apearon. Un chico de unos 16 años bajó del coche acompañante y empezó a sollozar. Los hombres se acercaron a Bernardo y le preguntaron si podía ayudarles a cavar la tumba. No había gente suficiente. Todos se habían contagiado de ese virus recién aparecido y habían caído enfermos. A Bernardo le sorprendió que el equipo funerario fuera claramente una de las opciones más económicas. Cualquier brigada con un poco de reputación habría tenido un tractor para el trabajo. Como mínimo, vendría gente y lo haría todo en media hora, con palas. Pero aquí había dos rezagados, ambos mayores de 50 años. Era como si los hubieran recogido de la calle y les hubieran pedido ayuda. El ataúd era muy caro, lo que, una vez más, desentonaba con el coche funerario. Era una furgoneta destartalada, descascarillada, sin logotipos ni otra parafernalia. Bernardo hizo todo lo que le pidieron. Ayudó a cavar la tumba, ayudó a llevar el ataúd. Cuando lo abrieron, el niño rompió a sollozar. Su padre debía de estar con él, el que lo había traído en el coche negro. No lloraba, no parecía importarle. Quería marcharse cuanto antes. Bernardo miró dentro del ataúd. Allí había una mujer, pero su rostro, por alguna razón, estaba cubierto con una tela negra. Bernardo se dio cuenta de que lo habían hecho para no asustar al niño. Eso es lo que ocurre cuando la gente sufre un accidente. El adolescente quería descubrir la cara, pero no era su padre quien se lo prohibía. Te dijeron que no lo hicieras. No toques nada. Gruñó enfadado, y el chico retrocedió. Mientras cerraban la tapa del ataúd, el niño empezó a gritar y a sollozar. Por sus gritos estaba claro que la mujer era su madre.
El padre empezó a apartar a su hijo del ataúd, pero el niño se agarró a él, impidiendo que lo taparan. En ese momento, las telas se cayeron y un sudor frío invadió a Bernardo. La mujer del ataúd estaba viva. Miró a Bernardo, sus ojos se volvieron en blanco, estaban aterrorizados. Bernardo apartó inmediatamente la mirada, y el padre del muchacho volvió a colocar rápidamente la tela negra en su sitio, mirando asustado a Bernardo. Deberías llevarte al chico antes de que se ponga histérico, dijo Bernardo, yo mismo acabaré aquí. Lo terminaré todo. No es la primera vez, dijo. El hombre se alegró de ello y empezó a llevarse al niño. Metió a su hijo en el coche y soltó a los hombres cansados, que condujeron el ataúd a la furgoneta. Cuando todos se alejaron, Bernardo empezó a poner la tapa en el ataúd. No te preocupes, no te enterraré. Sé que estás viva. Solo fingiré cerrar la tapa, no tengas miedo, te salvaré, dijo. En ese momento se le acercó el padre del chico. Gracias. Su madre murió, está conmocionado por el dolor. Tome esto. Gracias por ayudarme, dijo el hombre. Con una sonrisa, le tendió el dinero a Bernardo. Tenía miedo de cogerlo, era mucho dinero. Podría comprar comida para varios meses. Siento mucho tu pérdida. Haré todo aquí, no te preocupes, respondió Bernardo. El hombre estaba a punto de marcharse cuando se detuvo. ¿Cómo vas a bajarlo tú solo?, preguntó. Junto con el ataúd había correas en el suelo. No estoy solo. Viene mi sustituto, fue corriendo a la tienda. Lo haremos, mintió Bernardo. El hombre se alegró de que acabara tan rápido, tenía prisa por irse. Bernardo, para dar credibilidad, cubrió el ataúd con la tapa, y empezó a golpear los clavos para que el hombre pudiera oírlo. El hombre subió al coche y se marchó. Bernardo siguió el coche con la mirada, esperó a que desapareciera por el horizonte. Qué extraño era todo. Estaba claro que la furgoneta no era de una agencia funeraria, más bien se parecía a los borrachos locales. La mujer del ataúd estaba viva. Pero el hombre lo ocultaba cuidadosamente. Se asustó visiblemente cuando el muchacho extendió la mano para quitar la tela y echarle un último vistazo. Bernardo retiró la tapa del ataúd y arrojó la tela a un lado. La mujer yacía inmóvil, con los ojos cerrados. ¿Se lo estaba imaginando? Estaba asustado. De repente, la mujer abrió sus grandes ojos marrones y miró a Bernardo suplicante. Bernardo suspiró. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera verle, y sacó a la mujer del ataúd. Estaba como paralizada. Bernardo la llevó a la casa y la puso en la cama. La cubrió con una manta. Parpadea 2 veces si tienes sed. Si no, parpadea una vez, le dijo. La mujer parpadeó 2 veces. Bernardo intentó darle de beber, pero empezó a ahogarse. Su cuerpo la desobedeció. Le costaba toser. Con dificultad, bebió un poco de agua, tomó unos sorbos. Tengo que enterrar el ataúd. Te he cubierto, estarás aquí por ahora. ¿Está bien? ¿No necesitas nada más ahora? La mujer parpadeó una vez, y Bernardo comprendió que podía dejarla sola. Salió, selló el ataúd, lo arrojó a la tumba y empezó a enterrarlo. En ese momento, un coche volvió a acercarse al cementerio. A Bernardo se les fueron los ánimos a los talones. Ahora el hombre encontraría a la mujer muerta en su cabaña y lo mataría también. ¿Quién sabe de lo que es capaz un hombre que entierra a una mujer viva? ¿Dónde está tu compañero?, preguntó el hombre, asomándose a la tumba. Se fue. Tenía mucho dolor de estómago. Bebió yogur caducado. Bajamos al ataúd y me dejó aquí solo. Bueno, no tendré que compartir el dinero con él. Bernardo le guiñó un ojo al hombre, demostrando que tenía sus propios planes. Eso debería haber disipado sus sospechas. No había vuelto para nada. Ya veo. Gracias de nuevo. Pensé que podrías necesitar ayuda. Llevé al chico al café donde se está haciendo el velatorio y vine.
Bueno, gracias de nuevo. Cuídese. El hombre se ha ido. Esta vez para siempre. Y Bernardo enterró el ataúd vacío, y cavó una cruz. En ella había una placa preparada, por la que supo que su invitada era Janet Ravelo Díaz. Tiene 28 años. Lo habría sido si no hubiera muerto ayer. Bernardo volvió hacia ella. No tienes por qué tenerme miedo. Soy un vagabundo, he perdido la memoria, vivo aquí, comenzó a hablarle, no sé cómo cuidar a los paralíticos, pero enterrarlos definitivamente no está bien. ¿Este hombre, es tu marido?, preguntó Bernardo. La mujer parpadeó 2 veces. El niño lloró mucho por ti. Es tu hijo, lo entiendo. Janet volvió a asentir. Bueno, no te preocupes, una amiga mía vendrá pronto. Ella me dirá cómo cuidarte. No te perderás. Cuando Emilia Martínez llegó, se quedó estupefacta por lo que había oído. Bernardo la recibió en la puerta, se lo contó todo y la llevó dentro. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Pensé que estaba imaginando cosas. Pero ella está viva. Está moviendo los ojos. Emilia Martínez examinó a la mujer. ¿Está paralizado desde el accidente?, me preguntó. Janet parpadeó una vez. No. ¿Te han pinchado con algo?, adivinó. Bernardo miró a Janet con curiosidad. Ella confirmó la corazonada y las lágrimas brotaron de sus ojos. Los efectos del paralizante pasarán, cariño. Solo tienes que esperar. Pero para estar seguros, será mejor que te trasladen a mi casa. Bernardo te trasladará cuando oscurezca, y yo cuidaré de ti. Él no tiene condiciones para ti aquí. Además, es un hombre y es más fácil para ti conmigo, ¿no?, sonrió la anciana. Janet parpadeó 2 veces. De repente, Bernardo se dio cuenta de que necesitaría algo para hacer sus necesidades, que cuidar de una mujer paralítica no consistía solo en alimentarla. Se sintió avergonzado y pensó que Emilia Martínez podría arreglárselas mejor. Resultó que Emilia tenía un excelente conocimiento de los medicamentos. Incluso nombró varios fármacos que podían causar este efecto. Cuando oscureció, Bernardo levantó en brazos a la mujer delgada de cabello oscuro y la llevó a casa de Emilia Martínez. Ella tenía todo lo que necesitaba. Además, le puso a Janet una inyección, diciendo que la ayudaría a recuperarse antes. Bernardo se fue a casa. Acudía a ellos todos los días, ayudaba a Emilia Martínez si había que levantar a Janet. Ella estaba en silencio, como antes, e inmóvil. Como una muñeca, por Dios, dijo Bernardo, asombrado de cómo se le podía hacer algo así a una persona. Pasó mucho tiempo antes de que Janet volviera en sí. Bernardo fue a ver a Emilia Martínez aquel día, y la anfitriona estaba sonriendo. Janet comenzó a cobrar vida. Sus brazos se mueven, sus piernas se mueven, incluso ayer hablamos con ella. Y hoy se siente aún mejor. La droga debe de haber sido eliminada de su organismo. Por fin. Creía que se iba a quedar paralítica. Bernardo entró en la habitación y vio a Janet sentada en la cama. Hola. ¿Cómo te encuentras?, sonrió. Janet también sonrió. Gracias, dijo en voz baja. Bernardo no sabía qué decir. Entonces Emilia Martínez entró en la habitación. ¿Ya puedes contarnos cómo casi te entierran viva? Bernardo pensó inmediatamente que su marido fue quien le hizo esto a propósito. Por eso aún no hemos contactado con las autoridades, ¿y si tiene conexiones ahí? Tal vez estábamos equivocados. Tal vez él mismo está preocupado y fue un malentendido. Janet negó con la cabeza. Habló despacio y en voz baja. No, no se equivoca. Mi marido Marcos es un hombre temible. Es médico y yo soy una famosa psiquiatra con un doctorado. Yo tenía dinero y él decidió cortejarme y quitármelo todo. Al principio no lo entendí, me enamoré de él como una niña. Pero ya tenía más de 30 años y mi hijo de mi primer matrimonio ya era mayor. Di a luz a Adrián temprano y lo crié sola.
Quería creer que era mi destino, pero como psiquiatra debería haberme dado cuenta de los síntomas inquietantes que había en él. Eran sentimientos que me cerraban los ojos. Entré en razón cuando ya estábamos casados. Empecé a darme cuenta de su codicia, de su avaricia. Vi que nunca me amó, que solo quería mi dinero. Quería quitármelo todo. Además, vi en él rasgos que solo tendrían los maníacos, pero lo achaqué a su duro trabajo. Era médico, y los médicos tenían que tener sangre fría, o no podían. Marcos se volvió violento conmigo. Cuando discutíamos, me pegaba. Una vez me dio tal paliza que estuve 15 días sin ir a trabajar. Empezó a pedirme que le diera acceso a la cuenta. En esa cuenta estaba todo lo que había ganado en mi vida. Con esa cuenta, podría darse todos sus gustos durante mucho tiempo. Yo no estaba de acuerdo, pero un día se cansó de jugar al chico enamorado. Vino y me pegó. Y me golpeó hasta que le dije los códigos de la cuenta. Después de eso, me tiró por la ventana. Sobreviví. Cuando abrí los ojos, le vi. No estaba paralizada, solo magullada, pero consiguió ponerme una especie de inyección y no pude ni abrir los ojos. Fue terrible. Estaba consciente, pero no podía hacer nada. Mi cuerpo no me obedecía. Marcos me llevó a su despacho, falsificó los resultados de las pruebas y le dijo a mi hijo, Adrián, que me quedaban días. Me inyectaba algo todos los días. Me desmayaba, me despertaba, no sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 3 días, tal vez unas semanas. Todo estaba borroso. Después de otra inyección, caí en un sueño profundo. En mi mente ya estaba suplicando la muerte. Me di cuenta de que probablemente conocía la droga. No estaría completo, no podría recuperarme de ella. Me envenenó, no creí que despertaría. Pero al parecer el camino al cementerio me hizo recuperarme, y pude abrir los ojos. Entonces Bernardo vio que estaba viva. Estaba aterrorizada, podía oír a mi hijo y quería estallar. Aún no puedo imaginar cómo pude sobrevivir a algo así. Nunca me recuperaré, y creo que Adrián tampoco. Él me enterró. Bernardo, te lo ruego, trae a mi hijo. Te daré la dirección. Róbalo, por favor. Ahora mismo, llévatelo. No puedo esperar, y él está agonizando. Pero eso no es lo principal es que está en peligro. Adrián también es mi heredero. Marcos también lo enviará al más allá. No le cuesta nada. Bernardo asintió con decisión. Me voy ahora mismo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Preguntó. Adrián va a la escuela 45, está en San Carlos. Ahí está mi casa. ¿Te acuerdas de él, mi hijo? Dile todo como es y llévatelo. Solo, no dejes que Marcos te vea, te matará y lo resolverá. Sabrá que estabas allí por una razón. Emilia Martínez sonrió. Creo que es hora de que te afeites. Ven a mi casa, al baño. Te traeré las cosas de mi difunto marido. No las tiré porque sabía que me serían útiles. Media hora después, todos se asomaron. Dios mío, no te habría reconocido en mi vida. Sin la enorme barba canosa, tienes la mitad de edad. Exclamó Janet. Bernardo resultó ser guapo, tenía unos rasgos faciales agradables. Y los labios bajo la barba y el bigote parecían sensuales, como los de un héroe de película. Visualmente, había perdido unos 20 años. No tienes por qué preocuparte, Marcos no te reconocería, aunque te viera, concluyó Janet. Bernardo aún tenía el dinero que Marcos le había dado por ayudarle con el entierro, así que salió de la casa, caminó hasta la parada del autobús y se subió al que le llevó a la ciudad. Era más de mediodía cuando Bernardo se paró frente a la escuela. ¿Cómo iba a saber dónde estaba Marcos? Se preguntó. Llevaba una camisa y unos pantalones impecables. La ropa del difunto marido de Emilia Martínez le quedaba perfecta. Hacía fresco afuera, pero la primavera ya había hecho de las suyas, el sol calentaba. Sobre la camisa, Bernardo llevaba una flamante chaqueta de cuero.
Se la había comprado el marido de Emilia justo antes de morir. Bernardo entró en el patio del colegio. De repente, un coche negro, familiar para Bernardo, se detuvo ante la puerta. Sin duda, era Marcos. Toda la clase salió por la puerta del colegio, con Adrián entre los demás niños. Iba hacia el coche, pero Bernardo corrió hacia él y lo detuvo. En ese momento Marcos salió del coche. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes eres?, preguntó Marcos. Estaba muerto de miedo de que le descubrieran y todo se fuera al infierno. Pero no había tiempo para el miedo. Buenas tardes. Soy el nuevo profesor de historia de Adrián. Me gustaría quedarme con él, si no le importa. Bernardo sonrió y le tendió la mano a Marcos. Edel Sánchez dijo la primera combinación de nombre y apellido que se le ocurrió. Adrián frunció el ceño y miró a Bernardo con sorpresa. Bernardo se mostraba todo lo confiado que podía. Marcos le estrechó la mano. Está bien, pero tendrás que ir a casa tú solo. Yo tengo cosas que hacer, dijo con indiferencia. De acuerdo, iré sin problemas, respondió Adrián. Mientras el coche negro se alejaba, Adrián miró sorprendido a Bernardo. No te alarmes, estoy a punto de decirte algo impactante. Tu madre está viva. Marcos intentó matarla, la inyectó con algo. Y estaba a punto de enterrarla cuando me di cuenta. Está viva, y me pidió que te recogiera. Adrián miró más de cerca al desconocido. ¿Eras el cuidador del cementerio? Adivinó. Sí soy. Tuve que afeitarme la barba para acercarme a ti. Me sorprende que tu padre no lo notara. Tenía tanto miedo de que se diera cuenta de quién era. No se fija en nadie más que en sí mismo. ¿De qué estás hablando? Y no es mi padre. Te creo. Pero incluso si es un maníaco, ir contigo seguiría siendo mejor que vivir con Marcos. Me llamo Bernardo. O, mejor dicho, no recuerdo mi nombre, pero los demás me llaman Bernardo. Tú también me puedes llamar así. ¿Nos vamos? Aún podemos coger el autobús. Adrián asintió y siguió obedientemente al desconocido. Durante todo el camino, el chico solo hizo una pregunta. ¿Está mamá realmente viva? Sí. Vive. Ella me dijo dónde encontrarte. Dijo que era psiquiatra y Marcos decidió deshacerse de ella por dinero. Y tú también estás en gran peligro, Adrián. Antes de irse, Adrián colocó su móvil en otro autobús para despistar a Marcos. Estaba siguiendo a su hijastro a través de una aplicación. Condujeron durante menos de una hora y luego caminaron un buen rato. Cuando llegaron a la entrada, Adrián no vio los zapatos de su madre. ¿No me habrás engañado? ¿Está ahí?, preguntó el chico. Está ahí, vaya y compruébelo usted mismo. Adrián entró en la casa y, al ver a su madre, lloró y corrió a abrazarla. Ella también pudo levantar los brazos para abrazar a su hijo. Bernardo y Emilia Martínez lloraron y dejaron solos a su hijo y a su madre. ¿Ahora van a vivir los dos contigo?, preguntó Bernardo. Sí. Es una casa grande, ya ves. Fue construida para durar. Déjalos que vivan. Me encantaría que se quedaran aquí conmigo. Me siento sola, Bernardo. ¿No quieres venir a mí? ¿Qué otra cosa puede hacer una anciana? Bernardo sonrió. No está bien apoyarme demasiado en ti. Tengo que hacerlo yo. Eres una buena persona, Emilia. Salvaste a la familia. Salvaste el día. Y yo solo ayudé. Adrián salió de donde estaba su madre con otro aspecto. Sonreía. Mamá me pidió que te llamara, le dijo a Emilia Martínez. Bernardo le sirvió té a Adrián. Me alegro mucho de que te vaya bien, dijo con toda sinceridad. Todo se arreglará cuando metan a Marcos en la cárcel. Lo mataría con mis propias manos si pudiera. Se desahogó el muchacho. Tenía los ojos de su madre, con un cabello rubio rizado en lo alto de la cabeza. Lo haremos de la manera correcta, no te alteres. Tu madre es una mujer muy inteligente, doctora en ciencias. Ya se nos ocurrirá algo juntos. Mientras tanto, puedes quedarte aquí.
No te importa, ¿verdad? No me importa mientras sea con mi mamá, respondió Adrián. Bernardo se aseguró de que estaban bien, se despidió de todos y salió por la puerta. El aire era tan embriagador que quería cantar y bailar. ¿O era porque hoy había hecho una buena acción? Bernardo no quería dormir, así que subió a la colina donde le gustaba sentarse y contemplar las estrellas y las luces de la ciudad. Desde allí podía verlo todo. El camino no era largo, pero sí muy difícil. Hoy soy diferente, susurró Bernardo al llegar a la cima. Como hacía habitualmente, se dejó caer en el trozo de madera que le servía de banco y se tocó la cara con la mano. Estaba inusualmente suave. ¡Wow! Se había afeitado y era un hombre diferente. Cuando Bernardo se vio en el espejo, recordó algo de su vida pasada. Era la primera vez que se veía así. Unos retazos flotaban ante sus ojos. Le pareció verse junto a una hermosa mujer. Era morena, sus ojos brillaban de felicidad. Le estaba abrazando. Sus labios eran rojos, y aquel pintalabios le quedaba muy bien. Pero a Bernardo le pareció que aquella chica no era su mujer ni su novia. Era, más bien, solo una amiga o una pariente, por lo que parecía. Recordó, también, que llevaba pantalones con tirantes, y que siempre llevaba una camisa blanca y limpia. Era como si pudiera ver su reflejo en el espejo, y a aquella chica. Estaba a su lado, diciéndole algo. El olor de su perfume estaba en su nariz. Era dulce, amaderado. Era tan claro, pero solo por un segundo. Luego, todo se disolvió. Bernardo miró al cielo estrellado. Hacía frío. Sin su barba, podía sentir el viento primaveral en su piel. Adrián y Janet se quedaban en casa de Emilia Martínez. Llegaba la primavera. Bernardo se enteró de que Marcos había estado buscando a su hijastro, pero sin éxito. Incluso pasó por su casa y llamó a la ventana. Bernardo se aterrorizó entonces. Si Marcos no se había acordado de él durante el funeral, sin duda lo reconocería ahora. Se presentó como el profesor de Adrián cuando vino a buscar al niño. Bernardo estaba delante de la puerta cuando Marcos la abrió como si fuera el dueño y entró. ¿Hay alguien vivo?, gritó. Bernardo estaba muy cerca, al otro lado de la puerta principal. Estaba literalmente colgando de un hilo, pero Marcos no fue a buscarlo, supuso que los guardias simplemente no estaban allí. Se acercó a la tumba de Janet, permaneció allí unos minutos y se marchó. Bernardo solo vio entonces que Marcos había puesto 2 rosas rojas en el montículo. Al parecer, la culpa no le era ajena. Por la noche, contó a todos su visita. Janet ya había empezado a andar despacio, y Adrián la ayudaba en todo, al igual que Emilia Martínez. ¿Así que estuvo en mi tumba? Janet sonrió. Lo hizo. Debía de quererte si te trajo flores, dijo Bernardo. A partir de entonces, empezó a afeitarse con regularidad. Le gustaba sentirse como un hombre joven y no como un vago canoso. Amé. Pero amaba a otra persona en ese momento. No pude superar lo del padre Adrián durante mucho tiempo. Me junté con Marcos porque tenía que hacerlo. Pensé que sería un buen padre para él. ¿Qué le pasó al padre de Adrián?, preguntó Bernardo. A Emilia Martínez le habría dado vergüenza preguntarle a Janet, pero era evidente que la anciana escuchaba con interés. Lo amé durante mucho tiempo. Tuvimos una aventura, tuvimos un matrimonio. Todo estaba ahí. Pero nuestros caracteres eran demasiado diferentes, no somos compatibles, no estábamos bien juntos. El padre de Adrián se fue al norte, a trabajar, y se quedó allí. Sé que está casado y tiene 2 hijos con otra mujer. Lo superé, y honestamente intenté amar a Marcos. Realmente me atrajo. Fue la primera persona de la que me pude enamorar. Probablemente por eso no vi su verdadero rostro, aunque debería haberlo hecho, ya que se supone que mi profesión es analizar a las personas. Pero todo estaba en mis emociones, y no podía ver más allá de mi propia nariz. Por eso pagué el precio. Y también Adrián.
¿Qué piensas hacer?, preguntó Bernardo. ¿Con Marcos? Solo estaré allí para la lectura del testamento. Se supone que es un mes después de mi funeral. Eso es dentro de una semana. Iremos a la policía con Adrián primero y luego apareceremos en la lectura del testamento. Mi abogado es la criatura más meticulosa de la tierra, sé exactamente dónde y cuándo ocurrirá. Adrián fue a ayudar a Emilia Martínez en el patio. Ella se lo pidió, mientras Bernardo y Janet se quedaron solas. ¿No tienes a nadie más a quien quieras hacer saber que estás viva?, preguntó Bernardo. Janet le dirigió unos ojos obscenamente grandes y hermosos. Las hay, por supuesto. No, ya no tengo parientes cercanos, pero tengo amigas. Tengo una prima, una hermana. También una tía y un tío. No estábamos muy unidos, pero no tenían por qué sufrir mi muerte. A veces, creo que realmente morí. Todos están seguros de ello. Bernardo le cogió la mano para animarla, e inmediatamente surgió una chispa. Sus miradas se encontraron, ambas avergonzadas, pero Janet no apartó la mano y se limitó a rodear con sus delgados dedos la mano de Bernardo. Eres muy fuerte, has sobrevivido a todo. ¿Y tú? Emilia Martínez me dijo que no recuerdas nada. Sabes, soy psiquiatra, y mi tesis fue en el campo de la hipnosis. Podría intentar ayudarte a recordar, si quieres. Bernardo enarcó las cejas. ¿Hipnosis? ¿Puede hacerlo? Yo puedo. ¿Lo intentamos? Cuando estés listo. Era espeluznante dejar que un extraño entrara en su cabeza. Pero, ¿qué estaba arriesgando? Bernardo no lo pensó demasiado. Intentémoslo. Cuando estés listo, cuando seas suficientemente fuerte. Estoy lista ahora mismo. Solo es necesario avisar a Emilia y Adrián, no nos interrumpirán. Diles. Emilia Martínez está muy preocupada por ti. Ella es la que me sugirió que mirara en tu memoria. Bernardo salió al patio y advirtió a todos de que Janet iba a ponerle en hipnosis. Entonces iremos ahora al mercado. Adrián me ayudará. Les diré a los vecinos que ha llegado mi sobrino, porque ya están mirando de reojo hacia mi casa. Como si lo hubiera robado. Sonrió Emilia Martínez. Se fueron y Janet empezó su sesión. Bernardo cerró los ojos y oyó su voz, como si fuera consciente de todo. Ella le hacía preguntas, pero él no sabía las respuestas. Entonces, fue como si se despertara. Sus preguntas parecían borrosas, no recordaba ni lo que ella le preguntaba ni lo que él decía. Fue increíble. ¿Ha funcionado?, preguntó Bernardo. Janet estaba un poco pálida. Funcionó, pero no recuerdas nada. Solo tienes un recuerdo, de una chica con pintalabios rojo en el espejo. ¿Te he hablado de ella?, preguntó Bernardo con sorpresa. Sí. Es normal, no te asustes. No tienes que recordar. Sabes, incluso esta sesión nuestra puede ayudarte a recordar tu pasado. Sucederá espontáneamente, en un instante. Solo te ayudaré a abrir las cerraduras, a desatar los nudos. Y tú mismo abrirás la puerta cuando estés preparado. Sus sesiones continuaron. Bernardo empezó a visitarlos, Emilia sacaba invariablemente a Adrián de casa y, a menudo, le guiñaba un ojo a Bernardo. Estaba claro que intentaba emparejarle con Janet. Le decía que era una mujer maravillosa. Él era tímido, pero sus manos se tocaban, cada vez pasaban más tiempo juntos, sus conversaciones se hacían más fáciles. La incomodidad había desaparecido y ya esperaban con impaciencia ese encuentro. A Adrián le gustaba Bernardo. Janet no se lo dijo a nadie, pero su hijo, un día, se lo contó a ella. El tío Bernardo no tiene casa, por supuesto, no recuerda nada y no tiene nada. Pero lo que tiene es más de lo que tenía Marcos, y también mi padre. Es un hombre de verdad. Nos salvó y nos reunió. Arriesgó todo por nosotros, y no pidió nada a cambio. Es un hombre de verdad, mamá. Si alguna vez quieres encontrar otro marido, busca uno como Bernardo.
Real. Suspiró y besó a su hijo en su cabello rizado. Se parecía más a su padre, pero había heredado los ojos de su madre. Janet sabía que le gustaba una chica de la clase, y Adrián no veía la hora de volver a la escuela, con ella. Estaban empezando una relación. Un periodo increíblemente romántico. Janet tuvo 3 sesiones más, pero en ninguna de ellas Bernardo recordó nada nuevo. Sin embargo, empezó a ver su pasado en sueños. Y a aquella chica con los labios pintados de rojo, y otros retazos. Llegó el día de la lectura del testamento. Janet ya estaba tranquilamente de pie. Los brebajes de Emilia Martínez, que le había dado a beber, le habían ayudado. Todo saldrá bien, cariño. Bernardo estará contigo, escribirás una declaración e irás directamente a ver a ese asesino. Médicos como ese no deberían estar salvando gente. Deberían estar en la cárcel. Emilia Martínez estaba indignada. Janet llevaba la ropa con la que la habían metido en el ataúd. No era su peor traje de pantalón negro, que resaltaba su hermosa figura. Adrián también estaba listo. Bernardo se puso la misma ropa, se afeitó con suavidad y los 3 subieron al autobús que los llevaría a la ciudad. Había algunas personas más dentro. Estaba nublado y lloviznaba, y ella observaba las gotas que caían por el cristal. Hacía tanto tiempo que quería volver a su antigua vida. Echaba de menos su trabajo, echaba de menos a la gente, echaba de menos la ciudad en la que había crecido. Bernardo estaba sentado a su lado y estaban cogidos de la mano. Bernardo la llevaba de la mano habitualmente. Para él, este viaje solo significaba una cosa: ella estaba a punto de marcharse y nunca volverían a verse. A menos que, por casualidad. Te deseo felicidad, le dijo mientras la miraba a los ojos profundamente. Janet miró a Bernardo y comprendió al instante sus pensamientos. Ella no pensaba en eso, ahora solo pensaba en recuperar su antigua vida. Apretó su mano con más fuerza. No me vas a dejar. ¿Te vienes conmigo?, dijo insegura, como si hiciera una pregunta. Bernardo negó con la cabeza. No puedo hacerlo. No puedo ir contigo, vivir contigo. No está bien. Y tú no me necesitas. ¿Por qué una mujer como tú prestaría atención a un hombre como yo? No me malinterpretes, no me hago ilusiones. Me alegro mucho por ti, y te visitaré si quieres. Janet le agarró la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos. No quiero estar sin ti, dijo en voz baja. Bernardo suspiró y apartó la mirada. Había tomado una decisión. Janet lo vio en sus ojos y apartó la mano. Si no quería, no tenía por qué hacerlo. No se lo ruegues, de verdad. Ahora tenía otra tarea, y no tenía derecho a hacer nada malo. Los 3 fueron a comisaría y Janet hizo una declaración. Dios mío, realmente figura como muerta, dijo el aprendiz mientras Janet contaba su historia. Sí, y mi hijo está desaparecido. Estoy seguro de que Marcos presentó un informe de personas desaparecidas de inmediato. Mi testamento será leído hoy. Lo redacté para mi hijo, pero cuando me casé con Marcos, le incluí a él también, él lo sabe. La única razón por la que no se ha ido de la ciudad con mi dinero es porque está esperando el testamento. Se hará público hoy y en unos meses se heredará, e incluso podrá usar los bienes de Adrián como tutor. Le hubiese ido mejor si mi hijo no estuviera desaparecido, por eso se apresuró a buscarlo. Con los bienes de un niño desaparecido es un poco más complicado, supongo. El investigador suspiró. Sí, ¿qué historia? He oído hablar de ti. Saliste en televisión, recordó. Janet sonrió avergonzada. Escribía la declaración durante más de una hora. Cuando todo estuvo listo, Janet, Adrián y Bernardo, acompañados por la policía, fueron a su casa. El coche del abogado ya estaba aparcado allí. Janet miró alrededor de su gran casa con aire triste. Te he echado de menos, dijo. Y Bernardo le cogió la mano. El gesto sonaba mucho a despedida, pero con acento agudo ese no era el asunto.
Era más importante ocuparse de Marcos. Janet entró en la casa muy confiada, momento en el que el abogado ya había leído en voz alta el testamento. Estaban presentes los primos de Janet, Marcos, y su mejor amiga, Arlette, a quien el abogado había invitado en persona porque su nombre figuraba en el testamento. ¿Janet? Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. Todos los presentes se quedaron perplejos y conmocionados. ¿Marcos Amador Pérez? Queda detenido por intento de asesinato. Rompieron el silencio los policías que seguían a Janet. Marcos estaba fuera de sí de miedo y horror por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo sobreviviste? Te enteré. Janet se acercó a Marcos. Tenía muchas ganas de pegarle, pero los policías que tenía detrás estaban avergonzados. Aún así, iba en contra de la ley. Janet, la llamó uno de los policías. La mujer se dio la vuelta. Puedes hacerlo una vez, pero no le rompas la mandíbula. El policía comprendió su intención, intervino y dio el visto bueno. Se oyeron unas bofetadas en la habitación. Y rezaré para que mueras en prisión. Nunca te lo perdonaré, y será mejor que no salgas de ahí. Y, si alguna vez sales, huye de esta ciudad, porque te estaré esperando. Adrián estaba enfadado. Janet solo ahora se daba cuenta de hasta qué punto. Desde luego, ahora estaba dispuesto a destrozar a Marcos. Los policías esposaron a Marcos y lo sacaron del edificio. Interrogaron a los demás. El asunto se alargó durante horas. Como de costumbre, fue la mejor amiga de Janet quien más se alegró de su milagrosa resurrección. Los parientes solo eran curiosos, intentaban reunir información para los chismes. Arlette estuvo con Janet hasta el final. Bernardo empezó a sentirse como un extraño cuando la mayoría de los presentes abandonaron el edificio. El calvo y anciano abogado de Janet también se preparaba para ir a casa. Se acercó a Bernardo. Le agradezco que haya salvado a mi clienta. Para ser sincero, Janet no es solo una clienta, es mi amiga y mi psiquiatra. Trabajo para ella gratis y ella no me cobra. Llevamos años ayudándonos mutuamente. Bernardo sonrió avergonzado y tendió la mano al abogado. De repente, miró fijamente a Bernardo. Perdona que te mire, pero te pareces mucho a alguien que conozco. Desapareció hace unos años. Se llamaba Alberto. Janet dejó de hablar con su amiga y se dirigió a su abogado. ¿Le conoces? Ha perdido la memoria y no se acuerda de nada. Exclamó ella. El abogado se puso las gafas y volvió a mirar a Bernardo. Estoy totalmente convencido. Vaya. El segundo descubrimiento de la noche. Es como un sueño. Alberto, ¿no recuerdas nada? Empezaste en mi bufete, eras el mejor alumno de tu clase. Pedí personalmente que te asignaran a mí para unas prácticas. Y, antes de que desaparecieras, conseguiste un trabajo conmigo. Terminamos con éxito 2 casos en los tribunales. E iba a invitarte a mi fiesta de aniversario. Janet, ¿recuerdas que te hablé con acento agudo de un joven y prometedor abogado que podría dirigir mi bufete cuando yo me jubilara? Janet asintió. También dijiste que nos presentarías. Acababa de conocer a Marcos en ese momento. No te gustó de inmediato, y fuiste honesto conmigo al respecto. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, Janet. Solo Bernardo no recordaba nada. Permanecía totalmente desconcertado. Probablemente tampoco recuerdes esto, pero mi nombre es Carlos Enrique Almirante. Desapareciste después de tu segundo caso, fue uno de alto perfil. Te enfrentaste a una familia prominente. Los Hernández. Tienen una granja de pollos aquí. Marido y mujer estaban dividiendo la propiedad. De repente, un fuerte dolor de cabeza atravesó a Bernardo y los acontecimientos empezaron a precipitarse en su memoria a trozos. Janet lo sentó en el sofá y Arlette trajo agua. Ahora, toda la atención se centraba en Bernardo. Janet, me he acordado de todo. Fuiste tú quien me ayudó, si no hubiera sido por tu hipnosis, apenas habría podido recordar. El abogado y Arlette,
tras asegurarse de que Bernardo estaba bien, se marcharon. Tenían cosas que hacer, y ya había anochecido afuera. Bernardo y Janet se quedaron a solas cuando oscureció por completo. Adrián salió a ver a su amada, que había estado preocupada todo el tiempo que había estado fuera. Me llamo Alberto. López Alberto Mejías. Crecí aquí en la ciudad. Decidí por mi cuenta que defendería a gente inocente. Obtuve mi diploma dorado por mi cuenta. Mis padres murieron en un accidente cuando yo solo tenía 14 años. Desde entonces me crió mi abuela. Mi abuela Silvia. Aún recuerdo lo feliz que se puso cuando me casé. Pudo estar presente en nuestra boda, pero, después de eso, se fue. Después de terminar mis prácticas, empecé a trabajar como abogado en un bufete de renombre, y trabajé allí durante muchos años hasta que me di cuenta de que no era exactamente lo que quería. Entonces lo dejé, y pronto empecé a trabajar con Carlos Enrique, en su bufete. Me conocía desde hacía mucho tiempo y me acogió bien, porque había hecho prácticas con él cuando me licencié. Mi primer acusado recibió una sentencia suspendida, que era exactamente lo que esperábamos. Dadas las pruebas, era la mejor opción. Era culpable, pero no tanto como querían sus detractores. No les aburriré con los detalles, era un caso corriente. Mi segundo caso, que me confió Carlos Enrique, era más complicado. Un marido y su mujer estaban dividiendo propiedades. Fui elegido como abogado defensor por el marido, el señor Denis. Cuando me ocupé con acento agudo del caso, me di cuenta de que era un hombre repugnante que intentaba dejar a su familia sin sustento. Era, de hecho, un gigoló. Casado en su juventud con la hija de un hombre rico. Le ayudaron a montar su propio negocio. En esencia no era más que un asalariado. La familia de la chica se lo daba todo. Luego, los padres de la mujer murieron y el marido empezó a engañar, a derrochar su fortuna y, en el divorcio, quiso quedarse con todo. Yo mismo fui a ver a su mujer y me ofrecí a ayudarla. Acabé siendo su abogado, no el de él. Al negarme a defender a Denis, le traicioné. Empezó a amenazarme de inmediato, y esto continuó durante varios meses mientras duraba el pleito. Cuando gané el juicio, Carlos Enrique estaba orgulloso de mí. Dijo que el caso me abriría nuevos horizontes. En esencia, había dejado a Denis sin pantalones, solo había recibido una pequeña parte de la fortuna, exactamente tanto como había ganado. No había podido aprovechar ninguno de los vacíos legales del acuerdo prenupcial. Yo lo había previsto todo, actuando varios pasos por delante. Yo era joven y arrogante, Janet. Y no tuve en cuenta que Denis había pasado varios años en una prisión de máxima seguridad. Por supuesto, decidió vengarse de mí. Aquella noche volvía a casa cuando un camión chocó contra mí a toda velocidad. Lo vi, y vi que el señor Denis estaba personalmente al volante. Salté del coche a toda velocidad y me golpeé la cabeza. Por algún milagro sobreviví. Los vagabundos me recogieron y me llevaron con ellos. Y luego ya saben el resto. Hice lo correcto, en conciencia, y no me arrepentí. Y no me peleé con Denis, me dirigí a él y le dije honestamente que había ido a trabajar como abogado para proteger a la gente, para proteger mi honor y mi dignidad, para trabajar del lado de la justicia, y solo eso. No me interesaba el dinero, me interesaba que los asuntos se resolvieran con la conciencia tranquila. Cuando era estudiante, oí la frase, «Te matarán por tu integridad, Alberto», y así resultó. Excepto que resultó ser más difícil matarme de lo que uno hubiera imaginado. Me alegro de que estés vivo. Janet le cogió la mano. Se sentaron muy cerca el uno del otro, mirándose a los ojos. El mal acababa de ser vencido. Marcos había ido a la cárcel. Janet podría haber subido, darse un baño, pero estaba aquí con él. No quería que nadie le abandonara. Y me alegro de que estés viva. Janet le sonrió y alargó la mano para besarle. No pudo contenerse y el beso tuvo lugar. Tímido, desinhibido, pero tan deseado.
Después, sin embargo, Janet vio en los ojos de Alberto una expresión completamente distinta de la que le hubiera gustado ver. Había tristeza en sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Él sonrió. Es difícil ocultarle algo a un psiquiatra, ¿no? Janet asintió y le pasó la mano por la cara. Estoy casado. Sigo casado, Janet. Esa chica con el lápiz labial rojo es mi esposa, Amalia. Por alguna razón pensé que era mi hermana, o solo una conocida. El subconsciente no miente. ¿Quizá no la amas?, preguntó Janet esperanzada. Ahora parecía que, como excepción, le había tocado un hombre normal, un buen hombre. ¿Por qué tenía que acabar casado? Era solo la ley de la mezquindad. Janet sacudió la cabeza. Pues claro que lo era. Un hombre así no podía ser soltero. Simplemente no podía. Yo no la amaba. Teníamos que divorciarnos, pero no lo hicimos. La encontré con otro y decidimos separarnos pacíficamente. Tenemos una hija, tiene más o menos la misma edad que Adrián. Dios, mi hija. Vamos a ellos. Ahora. ¿Recuerdas la dirección, no? Me acuerdo. Pero probablemente ya sea demasiado tarde. ¿Puedes esperar más? Alberto sacudió la cabeza negando. Sentía una terrible curiosidad por la vida de su mujer y su hija. Janet arrancó el coche y se dirigieron a otra parte de la ciudad. Media hora después, Alberto estaba delante de la puerta de su casa. Siento que no fue en esta vida, sino en el pasado. Todo me resulta familiar, pero ajeno, afirma. Aunque te esperaré abajo. Si decides quedarte, esperaré una hora, creo que es tiempo suficiente para que decidas. Alberto le cogió la mano, pero Janet negó con la cabeza. Es tu familia, Alberto, entiendo si quieres estar con ellos. Apretó las mandíbulas y tiró de la mano de Janet hacia él. La envolvió en un abrazo. Han pasado unos años, no sé lo que me espera allí, pero sé exactamente cómo me siento. Tú y yo hablaremos de esto. Vendré a ti. Janet asintió y fue a esperarle al coche. Alberto tuvo el valor de llamar al timbre de su casa. Janet estaba nerviosa. Ya habían pasado 30 minutos. Se imaginaba una feliz reunión familiar, y esas fantasías le causaban dolor. Pasaron otros 10 minutos, se abrió la puerta principal y salió Alberto. Subió al coche y le sonrió. Te dije que vendría. Siento haber tardado tanto. ¿Me lo contarás?, preguntó tímidamente, arrancando el motor. Hacía frío en el coche y hacía tiempo que había oscurecido fuera. Otro hombre me abrió la puerta. Amalia se había divorciado de mí cuando me declararon desaparecido. Mi hija fue la única que se alegró por mí allí, de hecho. Estuve con ella todo el tiempo. Me pidió que me quedara, pero Amalia me insinuó explícitamente que no me dejaría pasar la noche. Así que he quedado con mi hija en el parque mañana a las 10. Y Annette sonrió. Entonces vamos a mi casa. Adrián ya debe estar dormido. Llamó mientras estabas fuera. Su niña no podía calmarse, estaba llorando cuando él llegó. Así que la trajo a casa, y ahora están durmiendo. Ella, a veces, se queda a dormir. A veces él se queda con ella. Ya son casi mayores. Alberto asintió. Llegaron y se ducharon. Janet le hizo la cama en el salón. Cuando apagó la luz de la casa, Alberto no la dejó ir sola. Al día siguiente, Alberto se reunió con su hija y ésta le contó cómo ella y su madre le habían estado buscando. Amalia estaba muy preocupada. Había denunciado la desaparición de Alberto en Internet. Catherine dijo que a su madre no le importaba tanto Alberto como el divorcio. Solo pudo hacerlo después de que lo declararan desaparecido. Entonces se casó con su amante y lo llevó a casa de Alberto. La chica no podía llevarse bien con su padrastro, estaba loca por su padre y le dijo que quería vivir con él. Esto ocurrió después de que Alberto se marchara la noche anterior. Amalia estaba furiosa, lloraba y vomitaba. ¿Aceptaría dejar marchar a Catherine?
¿Y a dónde iría ahora? Alberto acababa de regresar, no tenía más que los recuerdos que le habían llegado. No podía llevar a la niña a la cabaña del cementerio. Alberto volvió con Janet tras su encuentro con Catherine. Tengo que ir. Tengo que ir a Emilia Martínez y decirle todo. Llamaré a Carlos Enrique, prometió ayudarme al principio. Janet frunció el ceño. Siempre has sido tan terco. Tengo una casa enorme. Hay suficiente espacio para ti y Catherine. ¿Por qué eres tan terco? Alberto negó con la cabeza. No puedo hacer esto, colgarme de ti. Lo siento. Alberto se había ido y Janet llevaba un mes sin verle. No sabía a dónde llamar para verle. No sabía nada de él. ¿A dónde había ido? ¿Quizá a la cabaña del cementerio? Era una hermosa tarde de verano cuando sonó el timbre. Adrián fue a abrir. Acababa de romper con su novia y llevaba todo el día en casa. Estaba deprimido. Ella le había dejado solo, diciendo que se había enamorado de otro. «Mamá, es para ti», gritó, e invitó a Alberto a entrar. Janet apenas pudo reconocerlo cuando entró por la puerta. Llevaba el pelo pulcramente peinado, las mejillas afeitadas, el traje pantalón entallado, no como el del difunto marido de Emilia Martínez. En sus manos llevaba un ramo de flores. Siento haber desaparecido. No podría haber hecho otra cosa, porque soy un hombre. Carlos Enrique me acogió. Así que fuiste capaz de aceptar ayuda de él y no de mí. Janet se indignó. Estuve muy nerviosa todo el tiempo. Sí, de mi mentor, un hombre, pude aceptar ayuda. Es viudo y vive solo. He empezado a trabajar y ya he ganado algo de dinero. He alquilado una casa y ahora puedo pedirte una cita. Janet negó con la cabeza. ¿Y si yo fuera tu mujer y te rompieras una pierna y no pudieras trabajar, por ejemplo, me dejarías? ¿Qué tonterías tienes en la cabeza? No te dejaría. Y me gustó tu forma de pensar, porque casarme contigo entra definitivamente en mis planes, dijo Alberto. Janet le sonrió. Fueron a un café, donde Alberto le contó que llevaba un mes peleando con su exmujer. Le había dejado todo lo que ella se había reasignado, creyéndole muerto. Pero Catherine quería vivir con su padre, su padrastro la maltrataba. No le pegaba, por supuesto, pero tenían conflictos constantemente. Alberto intentó resolverlo todo pacíficamente, pero Amalia se puso firme. Entonces Carlos Enrique vino a hablar con ella. Tú, Amalia, perderás la casa, el coche y la casa de verano. Todo pertenecía a Alberto mucho antes de casarse contigo. Además, perderás a tu hija de todos modos. Primero, por tu propia terquedad, porque la propia Catherine quiere vivir con su padre. En segundo lugar, la perderás ante el tribunal, porque es mayor de edad y el tribunal tendrá en cuenta su testimonio. Y ella no se callará, y hablará de todo. Como la bofetada que le diste cuando dijo que quería vivir con su padre. Piensa en ello, Amalia, porque Catherine está creciendo. Pronto decidirá dónde y con quién vivir. No luches contra ella, cede. Yo mismo tengo 3 hijas, sé lo difícil que puede ser con ellas. Mi mujer murió cuando la más pequeña tenía solo 10 años, y crié a mis hijas yo solo. Alberto es como un hijo para mí, estoy cerca de sus cualidades interiores, es una persona maravillosa. Y tú tampoco eres una extraña para mí. Me haré cargo de su caso si no aceptas que Catherine vaya con su padre. Después de todo, hace años que no ve a su padre. El jurado llorará cuando les cuente su historia. Amalia era testaruda. ¿Dónde se supone que voy a dejar ir a mi hija? ¿Con su nueva mujer? ¿O a ti? Ni siquiera tiene un techo sobre su cabeza. Si sigue siendo testaruda, recuperará su casa y la pregunta desaparecerá por sí sola, Amalia. Pero para responder a tu pregunta, él se queda conmigo ahora. Luego conseguirá un piso. Tal vez él y Janet vuelvan a estar juntos. Pero no tienes nada de qué preocuparte.
Ella no va a ser el reemplazo de la madre de Catherine, no funciona así. Y encontrarán un lenguaje común, porque Janet es psicóloga diplomada, doctora en ciencias. Ella tiene un hijo de la misma edad que Catherine tiene ahora. Tú eres la que quería el divorcio y te casaste con otra persona. Deberías aceptar el hecho de que ahora tenéis familias diferentes. Amalia suspiró. Carlos Enrique había ganado el caso antes del juicio. Eso era lo que él consideraba la victoria definitiva. Poder evitar ir a juicio, resolverlo todo de forma negociada. Aquella tarde, Catherine recogió sus cosas y se fue a vivir con su padre. Alberto y Janet hablaron durante mucho tiempo. Hacia la noche, decidieron ir a casa de Emilia Martínez con una tarta. Llevaron con ellos a Adrián y Catherine. Adrián lo estaba pasando mal por la ruptura con su exnovia, y los primeros días ni siquiera se levantaba de la cama. Pero Catherine pareció reanimarle. Alberto, por su parte, le propuso matrimonio a Janet. Los niños aprobaron la elección de sus padres. Janet y Catherine encontraron rápidamente un lenguaje común. Visitaban a Emilia Martínez todos los fines de semana y ella preguntaba cada vez cuándo se reunirían. Adultos. No hay nada de qué avergonzarse. Deberían casarse. Janet y Alberto siempre estaban avergonzados. Y, la última vez, anunciaron su compromiso. Emilia Martínez se alegró por ellos, como hijo e hija. Janet le pidió que se fuera a vivir con ellos, pero Emilia Martínez se negó. Me encanta mi casa. ¿Y cómo voy a dejar los míos? Visito sus tumbas casi todos los días. Alberto asintió. Sabía cuánto apreciaba el recuerdo de su hija y su marido. La boda se fijó para el otoño. Janet y Alberto eran felices juntos. Ahora que la incomodidad había desaparecido, disfrutaban de su mutua compañía y no se cansaban de hablar. Por las tardes, se turnaban para elegir una película y verla sin soltarse del brazo. Catherine y Adrián se alegraron por sus padres. Catherine no visitó a su madre durante mucho tiempo, pero su relación mejoró. Marcos fue condenado. Gracias a los esfuerzos de Carlos Enrique, fue condenado a 8 años de prisión. La boda fue ruidosa, magnífica y colorida. Todos los amigos y parientes estaban allí, estaba también Emilia Martínez y Carlos Enrique. 2 años más tarde, Janet dio a luz a otra niña, llamada Natalia. 2 años más tarde, sus hijos, Catherine y Adrián, se casaron. Tuvieron gemelos, 2 niños, Andrés y Mario. Emilia Martínez era una visitante frecuente, se convirtió en parte de la familia para ellos. En verano, Janet y Alberto la visitaban durante un par de semanas. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.